La actividad consiste en primero buscar nuestros elementos, imágenes o fondos, que preferiblemente debe ser desde nuestra biblioteca de imágenes sin copyright. Tenemos una pequeña biblioteca de buscadores de contenido libre y sin copyright. Se encuentra aquí en el contenido 2, donde ustedes pueden seleccionar cualquiera de esos. Claro está, existen muchos más, pero les compartí los que yo suelo utilizar. Por ejemplo, voy a escoger el segundo. El fotomontaje, nuestra primera práctica, va a consistir simplemente en cambiar de ubicación a un personaje o un elemento. Por ejemplo, yo me puedo tomar una foto y colocarme frente a esta imagen. Les había mencionado que cuando uno va a empezar a realizar un fotomontaje, primero debe llenarse de ideas. Por eso es bueno que busquen algunos fotomontajes en la web. Simplemente entonces busquen herramientas o elementos que les puedan servir primero para tener una idea. Miren este fotomontaje, 3 elementos diferentes. Un fondo, no crean que es la misma imagen. Un fondo, luego busco una ballena y luego una foto de 3 personas o una persona y uno de los 3 elementos para formar este fotomontaje. ¿Qué tienen en común todos los fotomontajes? Que siempre, o en su mayoría, se va a utilizar herramientas de selección y recorte para poner un elemento, un animal o una persona en otra parte, donde no estaba o no podía estar. Ahora, los fotomontajes no siempre sirven para colocarme solamente en un lugar, sino para hacer exageraciones o cosas fantasiosas como esta, donde yo coloco simplemente, recorto un personaje en cierta posición que me convenga, lo recorto, hago una pequeña escala, aumento su tamaño y miren el resultado. Entonces, fíjense que el fotomontaje consiste en eso. En la parte básica solamente cambiarnos o cambiar de lugar o posición ciertos elementos o la escala, que sea más grandes o más pequeños. Miren algunos ejemplos que se llenen de ideas y apliquemos lo que es selección de un personaje, un elemento, un animal y colocarlo sobre otra imagen. Luego jugar con lo que es iluminación, contraste y los colores para que sea un poco real. Un poco de sombra, un poco de iluminación y un poco de juego de colores nos va a permitir mezclar los dos elementos. Ahora, otra de las opciones que les di es simplemente buscar primero la imagen de fondo que deseo en mi fotomontaje, ya que según la imagen ya puedo saber cómo será la posición del fotomontaje o la orientación, si es una imagen horizontal o una imagen vertical, y siempre cuidando en descargar elementos de alta calidad con bastantes píxeles. Por ejemplo, aquí en esta biblioteca Pixabay, una de las que les compartí con la Q10, voy a utilizar esta imagen que acabo de encontrar. La voy a utilizar de fondo para hacer un pequeño fotomontaje. Voy a colocar a uno de los estudiantes que tengo aquí y luego a un pajarito. Voy a descargar esta imagen. En cualquiera de las bibliotecas que ustedes eligieron, traten de descargar la imagen en su tamaño máximo. Comparen los diferentes tamaños o dimensiones de la imagen y la que tenga más píxeles es la que van a escoger. En este caso yo tengo original 6000 por 4000 píxeles. Voy a descargar esa. Le doy descarga. Selecciono dónde la quiero guardar y le doy guardar. Ahora sí, en G voy a abrir mi imagen. Simplemente con archivo, abrir. Selecciono la imagen que acabo de descargar.
Cuando la encuentre y le dé a abrir, tengo que seleccionar o me sale simplemente esta ventana y selecciono simplemente convertir. Y ya tengo mi imagen. Miren que la imagen, cuando le di simplemente abrir, se abrió en un nuevo proyecto. El proyecto que había creado anteriormente, este Ultra HD. Pero en este caso, como primero voy a hacerle un tratamiento individual a cada una de las imágenes, preferiblemente se abre una en cada proyecto. Entonces ya tengo el fondo que yo seleccioné para hacer el fotomontaje. Ahora, ¿qué idea puedo representar? Simplemente tomar fotos de alguien sentado en alguna parte, recortarlo y ponerlo que ya no esté sentado en una silla, sino acá en el tronco, a pies descalzo, con los pies metidos en el agua, disfrutando del paisaje. Pero no, ya tengo una imagen seleccionada que la tomé en el salón de clases para hacer la práctica, con la primera idea que se me vino en mente. Voy a colocar a una persona aquí, a uno de los estudiantes. Miren, archivo, abrir para que se cree un nuevo proyecto y poder recortarlo libremente. Ya que si utilizo abrir como capa, sí, va a entrar el elemento o el personaje, pero va a crearse en una capa aquí delante. Miren, por ejemplo, abrir como capa, selecciono al estudiante, abrir, y miren, ha aparecido en una nueva capa. Sí, es bueno trabajar así, pero para no complicarnos, me gustaría que cada elemento se trabaje en un proyecto diferente y luego, cuando ya esté recortado, seleccionado, lo pasamos acá a la capa. Voy a borrar este y mejor voy a abrir mi personaje. Abrir, normal, para que se abra, miren, un nuevo proyecto. Ya tengo el proyecto del fondo y el proyecto del personaje. Ahora, para recortar o seleccionar el personaje existen varias formas de hacerlo. Unas muy fáciles, otras bastante trabajadas, pero la idea es combinar varias técnicas de seleccionado o recorte para que nuestra selección sea un poco más precisa. Por ejemplo, la primera forma sería borrar el fondo. Y si lo que quiero es borrar el fondo, utilizaría borrador. Y vamos a empezar a explicar esa forma de trabajar. Borrador. El borrador, recuerdan que tiene sus diferentes tamaños y pinceles. Para borrar, siempre se utilizaría este redondo, en su gran mayoría, y un tamaño que me permita borrar. ¿Vieron? Ahí estaría borrando supuestamente el fondo, pero hay que tener en claro algo, que en realidad esta forma de borrar no es que esté borrando el fondo, lo está pintando de blanco. Si yo termino y muevo mi personaje hacia el fondo que estoy trabajando, miren, clic normal sobre la capa, arrastro, vengo acá y lo suelto sobre el paisaje. Miren qué pasó. ¿Vieron? Yo no le estoy quitando el fondo, acabo de pintar el fondo de color blanco. Control Z, voy a devolverme a la imagen. Para que ese borrador de verdad quite el fondo, necesitamos decirle a la capa, a esta capa, que estamos trabajando con transparencias. Por lo tanto, hay que darle clic derecho sobre la capa y activarle o añadir el canal alfa. El canal alfa es simplemente activar esa información de transparencia de la imagen. Le damos añadir canal alfa y ahora sí, miren qué pasa cuando utilizo el borrador. Ahora sí está pasando o borrando completamente el fondo, ya no lo está pintando de blanco, lo está borrando.
Siempre que vean esa cuadrícula blanca con gris o grises, cuadros grises, significa que eso es transparente. Ahora sí, forma de trabajar con el borrador es simplemente cambiarle a sus diferentes tamaños, tamaño grande primero para borrar rápidamente esos espacios grandes que no necesito. Y cuando me voy acercando a la imagen, la dejo así. Dejo un borde, todavía con el fondo, sobre el elemento que deseo conservar. ¿Eso por qué? Porque un borrador muy grande borraría ciertas partes del personaje y eso no lo deseo. Darle control Z. Voy a darle toda la dureza y toda la fuerza al borrador. ¿Listo? Borraría toda esa parte. Y quedaría así. Ahora, si voy a seguir trabajando con el borrador, necesito cambiarle el tamaño. Y para trabajar mucho más, simplemente acerco la imagen. ¿Vieron? ¿Cómo se acerca la imagen a un elemento? Simplemente ubico el mouse sobre la parte del elemento a la que quiero hacerle zoom. Por ejemplo, la mano, pongo el mouse ahí. Y con el teclado le doy a la tecla más. Nuevamente la tecla más, el signo más, y miren que se va acercando. O si le doy al signo menos, aleja la imagen. Signo más en el teclado aumenta, signo menos en el teclado disminuye. Otra forma sería con la tecla control presionada. Dejo la tecla control presionada y con la ruedita que está en el mouse simplemente acerco o alejo. Deben tener en cuenta que el mouse debe estar cerca del elemento que quiero enfocar. Control, aumento y miren que ahora hace el zoom a la cabeza. A la mano, control, muevo la ruedita y ahora hace el zoom a la mano. Listo, voy a seguir practicando con el borrador. Disminuyo el tamaño del borrador y miren, voy borrando. Disminuyo otro poco y voy borrando. Con mucho cuidado de no borrar partes del elemento. Con la tecla espaciadora, si yo la presiono, dejo presionada, puedo mover el elemento con el mouse. Presiono la tecla espaciadora, miren lo que pasa, y puedo mover la imagen, el lienzo como tal. No estoy moviendo la imagen, sino el lienzo. Miren, yo puedo ir borrando. Voy a aumentar el tamaño para que sea más rápido esto. Miren, toda esta parte grande la voy borrando. Y mientras más me acerco al elemento, más pequeño debo colocar el borrador. Siempre con mucho cuidado de no borrar el elemento. Ahora, en estas partes, para no estar dando clic y clic y clic con el borrador, yo puedo utilizar otra técnica. Voy a colocar el borrador más pequeño, voy a disminuir un poco la dureza y la fuerza para que el borrador no sea muy agresivo. Ahora sí, voy a acercar bastante la imagen y miren, voy a dar un clic para empezar a borrar desde aquí. Y dejando la tecla Shift presionada, miren lo que pasa. Hace un borrado directo, recto. Me sirve para ir borrando poco a poco, miren. En líneas rectas cortas. Mucho más rápido. ¿Vieron? Muevo. Y miren lo rápido que sería borrar esta parte. Muevo, un clic aquí, sin el shift presionado, primero para indicar que voy a empezar de aquí, y luego con la tecla shift presionada, miren, borro. Muy cerca, ahora sí lo pego, como el tamaño del borrador me lo permite, lo pego al elemento. En estas partes de la esquina no me preocupo. Simplemente ubico el borrador en cierta parte que no me borre ni este ni este. Luego, esos detallitos se corrigen.
a seguir borrando con Shift y el borrador. Por aquí, por aquí. Voy a acelerar el video. Listo. Ya al haber terminado con nuestro borrador, la pasamos al fondo y quizás nos quedó algunos detallitos que hay que mejorar, pero en el fondo se van a resaltar y lo podemos ver. Cuando ya hemos borrado, miren que solamente en esta ocasión he utilizado el borrador, la primera técnica, con la tecla Shift y las diferentes combinaciones. Cuando ya tenemos nuestro elemento solo, sin fondo y sin los otros elementos que lo acompañan, con el borrador más grande, puedo volver a repasar un momento con el borrador por si quedó algo por aquí. Listo. Ahora sí, miren que con la herramienta mover voy a quitar esta capa o simplemente la voy a arrastrar nuevamente hacia el fondo que voy a usar. Simplemente un clic sostenido, lo sostengo y arrastro, lo muevo hacia la capa, digo hacia la imagen y lo suelto. Si se dan cuenta, ya tengo una capa diferente. La capa del fondo, voy a ponerle aquí fondo, y la capa del personaje. Como esa imagen es de bastante calidad, no importa si la amplío un poquito. Si no tengo la herramienta esta escalado para aumentar o disminuir, puedo ir a ventanas, digo a herramientas, herramienta de transformación y seleccionar escalado. Me va a permitir cambiar el tamaño de la imagen sin deformarla. ¿Por qué puedo moverla aquí y no se deforma? Porque acá tengo un seguro que me indica que cuando yo cambio la anchura, automáticamente se cambia la altura también proporcionalmente a la altura y no se deforma. Pero si yo le doy un clic, ahora sí estaría deformando la imagen. Solo cambio el alto o el ancho. Voy a darle control Z. Voy a dejar esto para no deformar la imagen. Voy a colocar el personaje de este tamaño. Y vieron, ya tengo el personaje en una nueva capa. Quizás algunos detallitos, mire que en el cabello todavía se ve un color blanco del fondo anterior. No sé si lo alcanzan a notar, miren estos colores blancos. Ya lo puedo mejorar. Puedo pasarle nuevamente el borrador. Miren, debajo la opacidad, dureza, tamaño, y puedo borrar estos pedacitos. Tamaño del borrador. Como la imagen de alta calidad, de pronto me equivoco en ciertas partecitas y no se va a notar. ¿Vieron? Se nota al ampliarla bastante, pero luego no. Voy a bajarle la dureza un poco. Estos colorcitos blancos que están aquí. Aquí un poco. Solamente esos píxeles que se ven allí un poco blancos son los que estoy borrando.
Listo, allí solo el uso del borrador. Ahora voy a hacer otra selección, ahora con el pajarito, y no voy a utilizar el borrador, voy a utilizar solamente los de selección, las diferentes herramientas de selección. Voy a abrir el nuevo elemento, abrir, veamos a ver dónde está. Este de aquí. Este de aquí no me va a servir porque solamente tiene 960 píxeles por 640, es de muy baja calidad y yo estoy trabajando con una imagen bastante amplia. Si lo hago me tocaría ampliar mucho, miren qué pasa, muy pequeña, y si la amplío demasiado, aumento su tamaño mucho, se empieza a ver los píxeles de la imagen. Darle control Z no me sirve, es una imagen muy pequeña, no me puede servir. Voy a borrar este proyecto y voy a abrir otro. Por acá la tengo en una mejor resolución, esta 3886, ahí tengo el pajarito. Para recortarlo, ahora les había mencionado que no voy a usar el de borrador todavía. Para hacer esto más rápido, simplemente voy a seleccionar el círculo donde está el pajarito o el cuadrado. Tengo la herramienta de selección de rectángulo, donde yo puedo simplemente seleccionar el pedacito o el cuadrito donde está el pájaro que necesito. Cuando yo lo tengo ya, simplemente la opción más rápida sería darle control X para cortar ese pedazo. Quito la selección, nada, para que no tenga nada seleccionado, y luego le doy control B. Miren que se ha creado una nueva capa flotante, y para que sea una capa en realidad yo le voy a dar aquí en nueva capa. Listo, ahora sí tengo una capa completa donde está el pajarito. Ya me queda mucho más fácil, me ahorré el trabajo de borrar toda esa parte que hacía parte del fondo. Ahora, herramientas de selección. La primera sería esta, varita mágica o varita difusa, que me permite hacer una selección del fondo, pero para que funcione bien el fondo debe ser de un solo color plano seguido. Aquí hay un degradado entre el azul, blanco y una gamita de azules blancos y grises. No me sirve la varita mágica porque no selecciona muy bien todo el fondo. Aún así veo que hizo una buena selección en ciertas partes, ¿vieron? Y en otras no. Voy a darle control X y miren, acabo de borrar fácilmente esa selección. Editar, digo, seleccionar nada, y miren, ya borré toda esta parte fácilmente. Verifico que no se elimine ciertas partes que necesito. Muy bien, borro el pico, no lo necesito, voy a darle control Z para recuperar. Varita mágica entonces me sirve solamente cuando el contraste entre un elemento y otro es bastante fuerte, como por ejemplo miren que aquí lo hizo muy bien entre las plumas y el fondo, pero acá en el pico miren que se pierde un poco ese contraste, tiene un tono muy parecido y la varita mágica lo escogió. Ahora a la varita mágica le puedo bajar un poco esa fuerza, ¿vieron? Y ahora lo hace mejor. Pero aún así miren que aquí en la punta seleccionó un pedazo. Aún así voy a bajarle otro poquitico. No me sirve. Entonces la idea es combinar las herramientas. Voy a utilizarla nuevamente acá donde lo hizo bien, la parte del plumaje, y le voy a dar control X. Listo, y control A, y ya tengo esa parte borrada, ¿vieron?
Con el borrador me hubiese demorado un poco en borrar toda esta parte. Ahora voy a utilizarla aquí al frente. Verifico que nuevamente cogió el pico. Control Z. Voy a darle clic más abajo. No lo hizo bien. Hay mucha lluvia aquí de selección. Voy a subirlo un poco. Acá lo hizo bien, perfecto. ¿Vieron? Acá no lo hizo bien. Entonces, otra de las cosas que puedo hacer es lo contrario. Conservar esta selección, esta parte de selección que la hizo bien, la selecciono muy bien. Y esta parte que no la hizo bien, voy a quitarla de la selección. ¿Cómo lo hago? Voy a seleccionar este rectángulo. Y para quitar ese pedazo de selección, puedo utilizar estos modos. El modo extraer de la selección. Tengo sumar selección, que simplemente agrega una nueva selección, la agrega. Y la otra que es restar, que quita esa parte de la selección. Solamente me deja esto. Pero yo noto que aquí lo hizo bien. Entonces no voy a utilizar esa, sino otra selección. Herramientas, selección, selección libre. Voy a dar un clic aquí. El pico lo tiene muy bien seleccionado. Voy a quitar esta parte de la selección, que fue la que hizo mal. ¿Qué pasó? Se me olvidó darle que era restar. Lo que hizo fue cambiar la selección. Voy a darle control Z nuevamente y escojo aquí el modo extraer selección. Necesito que esta selección se quite. Listo. Ahora sí, control X y ya borré esa parte. Nada. Ya he borrado dos partes en mucho menos tiempo que usando el borrador. Es simplemente combinar las diferentes herramientas de selección. Ya he combinado dos. Voy a dejarlo en su modo normal, que sería aquí, y voy a seguir con la varita mágica. Aquí hice una buena selección, control X. Aquí, control X. Aquí, control X. Voy a dejarlo aquí en su primer modo, que veo que está conservando todavía la antigua selección. Control X, control X. Voy a aumentar un poco más el umbral. Aquí no lo hizo muy bien. Voy a mover acá. En esta parte la hizo perfecta por esta parte de aquí. Y por aquí no la hizo bien. Voy a nuevamente utilizar el lazo. Quitar selección. Y selecciono la parte donde no lo hizo bien. Voy a darle clic aquí. Por aquí. Listo, que toda esa parte quede dentro de la selección. Ahora sí, control X y control A para quitar la selección. Voy a ayudarme un poco con el borrador. Dije que no lo iba a utilizar, pero ya aquí no necesito esta parte. Voy a aumentar el tamaño, la dureza. Ya casi he terminado. Otra forma, por acá tenemos más herramientas de selección. Ya usamos la rectangular, la elíptica, selección libre. La elíptica, voy a seleccionar la elíptica. Aquí no me sirve. Herramienta selección libre. Miren lo que puedo hacer con la selección libre. Voy a colocarla aquí. A veces le sale error, miren. ¿Por qué? Porque la tenía aquí en restar. Y como no hay otra selección, y como no hay otras selección, no me está funcionando. Voy a ponerla aquí en modo normal. Y miren, un punto. Voy a ir creando puntos.
Y cuando uno los puntos, eso se convierte en una selección. Si le doy control X, se elimina. Pero miren qué pasa. Se notan los puntos. Como es de punto y punto hay una recta, y esto no es completamente recta, la cabeza del pajarito no es recta, sino redonda, se ve muy feo esa selección. Aún así es una de las que pueden utilizar. Acá en el pico lo hizo muy bien. El pico es un poco más recto. Darle control Z. Otra herramienta sería tijera inteligente. También funciona como la de selección libre, va por punto, pero en esta ocasión, miren, no necesito dar muchos puntos. Si yo doy un punto allí y un punto acá, no funcionó. Y un punto acá, miren, la línea va en todo el contorno del pajarito. ¿Vieron? Trata de seleccionar, de acoplarse a la imagen. Ahora sí, parece que está un poco mejor. Voy a darle esos puntos por acá, lejos. Voy a seleccionar todo esto. Un punto por aquí, y uno allí. Le doy Enter para que se convierta en una selección, Control X, y Control A, y ahora sí, lo hizo un poco mejor. Porque en realidad el pelaje en las plumas del pajarito hace que no sea completamente recto. Listo, me falta un pedacito, voy a pasarle o arreglar estos detalles. Esa lluvia que quedó de selección allí del fondo la voy a arreglar con el borrador. Estos detallitos, ya es mucho más sencillo el borrador aquí. Aumentar el tamaño, disminuir la dureza. Aquí quedó una pequeña franja blanca. Ya tengo el pajarito. ¿Vieron? Fue mucho más rápido que usar el borrador. Aún así el borrador lo tuve que utilizar al final. Voy a mover ese pajarito ahora. Acá. Lo tengo allí. Voy a darle Enter. Bueno, necesito que el pajarito esté mirando hacia el personaje. Y entonces acá en herramienta tengo una en transformación que se llama voltear. Le doy clic sobre el pajarito y miren lo que hace. Voy a moverlo un poco. El pajarito aún está muy grande. Necesito la herramienta escalado. Si no la encuentro aquí, voy a herramientas, transformación y escalar. Un poco. Creo que ahí está bien. Tiene que estar encima de la otra capa. Allí. Ya casi he terminado con el pajarito. Algunos detalles ya sería borrar el tronco. Se pierde un poco la cola del pajarito, pero eso se puede arreglar buscando otra cola de otro pajarito y anexándosela acá. O haciendo que la cola llegue hasta allí, haciendo un recorte. Voy a borrar entonces, funciona igual. Vamos con una que me gusta bastante y se aplica mucho. No es en realidad una varita o una selección. Se llama herramientas de ruta. Se utiliza cuando la selección, lo que necesito seleccionar, no es completamente lineal. Hay muchas curvas y necesito que las curvas sean perfectas. Vamos a utilizarla, pero esta es un poco más trabajada. Miren, yo puedo hacer curvas. ¿Vieron? Voy a hacer otra curva aquí. El último punto era ese. El punto aquí. Miren cómo va. Unas curvas perfectas. Un clic de aquí. Otro clic por aquí.
estaba bien. Vamos a ver con este. Cuando yo le doy un punto y no se une con el otro, quiere decir que no tenía el último punto activo. Tiene que estar activo. Ahora sí. Ahí creo que está bien. Vamos a ver esto un poco. Ahí está bien. Ahora sí, voy a unir estos puntos. Presiono Enter, Control X. Sí, Control A para quitar la selección. Me falta esta parte. Hay una que no he explicado todavía, se llama selección del primer plano. Y funciona de la siguiente manera. Yo debo seleccionar el elemento que necesito. Presiono Enter. Y luego miren que se convierte en un pincel. Debo pintar todo el elemento que quiero conservar. Aumentar el tamaño del pincel. Lo más cercano posible. No es necesario hacerlo preciso. Y luego le da uno en seleccionar. Él automáticamente intenta seleccionar lo que considere que se pretende seleccionar. Y Control A. Voy a arreglar los detalles con el borrador para arreglar ciertas partes que de pronto necesito, como esta uña que queda un poco por fuera. Yo puedo utilizar una herramienta de transformación. Vamos a ver cuál me puede servir ahora. Puede ser esta, transformación de deformación. Puedo deformar ciertas partes de la imagen. Por ejemplo, la uña. Miren que la puedo mover un poco. Claro está que hay que practicar un poco. Miren, voy a moverlo un poco. Aquí y recuerdo un poco. Allí, por ejemplo. Y con el borrador, borrar esta parte en blanco que quedó. Todavía necesito deformarla un poco más. Herramienta, transformación de deformación. Moverlo un poco. Allí, perfecto. Borrador. Pasarle un poco el borrador por aquí. Listo, queda la sensación de que estaba con su patica, está abrazando el dedo. Voy a crear una copia de la cola solamente. Selección. Una copia de la cola. Control C, Control V. Nueva capa. Darle cola. Miren que tengo una copia de la cola. A esa copia de la cola voy a hacerle una transformación. Transformación de perspectiva. Así, como si la cola estuviese metida detrás del dedo. Allí quedaría muy bien. Y con la herramienta borrador borro esos pedacitos. Borrador. Voy a borrar esta parte hasta que sobresalga un poco el dedo. Me pasa un poco. Ahí está. Que quede la cola como si estuviese detrás del dedo. Ya lo demás sería jugar un poco con los tonos de la imagen para que sea un poco más real y de las sombras del pajarito. Para eso yo voy a duplicar esta capa del personaje. ¿Por qué? Porque como voy a mover los colores,
Si me llego a equivocar o no me llega a gustar, simplemente borro la capa duplicada y quedo con la original nuevamente. Como tener un respaldo. Miren que me voy a ubicar en la capa del personaje, le doy duplicar, tengo dos capas, voy a ocultar la de atrás y trabajo en la de adelante. Empezamos con la herramienta colores, el menú colores. Tenemos el famoso balance de color. En todos simplemente hay que mover los niveles. Miren, aumento, disminuye el color rojo. Veo que el fondo es un poco más verde, ¿verdad? Como hay bastante verde, quiere decir que debe haber un pequeño reflejo de color verde. Que no se note mucho. Puedo desactivar la vista previa. Mira, antes estaba de ese color, ahora está de este. La otra sería en colores, temperatura y color. Aumento, disminuyo la temperatura original. La temperatura esperada. Tenemos tono cromático. En todo esto simplemente jugar con cada uno, moverlo. Tono saturación es uno de los más utilizados. Entonces simplemente es jugar con cada uno de estos colores. Tenemos curvas, donde puedo aumentar un poco el brillo y jugar, aumentar un poco la oscuridad. En ese punto lo puedo mover, las sombras, brillo y contraste, donde simplemente aumentamos el brillo, disminuimos el brillo del personaje y los contrastes, que sería la diferencia de color. Aumentar esa diferencia de color que hay, voy a darle cancelar. Niveles, brillo, contraste, las sombras, resaltar un poco más las sombras. Por último, podemos hacer sombras y luces con una herramienta muy utilizada en pintura que se llama marcar fuego. Marcar fuego me ayuda a dar iluminación, aclarar ciertas partes, a oscurecerlas si dejo presionada la tecla control. Me permite sombrear ciertas partes si lo deseo. Voy a aumentar el tamaño. Oscurecer ciertas partes. Voy a oscurecer esta parte de aquí como si fuese la sombra del pajarito. Disminuir la dureza. Un poco menos de opacidad por acá, un poco más oscura por aquí. Un poco más claro por aquí. Listo, allí tenemos un pequeño fotomontaje sencillo. Nos falta un poco más de práctica y utilizar un poco más las herramientas de colores. Entonces esa es la actividad que queda pendiente. Van a realizar un fotomontaje con imágenes o elementos sin copyright, utilizando preferiblemente fotos de ustedes
Ustedes buscan ideas, sean creativos, siéntense en alguna parte, se toman la foto y aparezcan sentados encima de un edificio, no sé. Miren, esta bastante creativa. Quien tiene un perro en casa, le toman una foto. Pueden utilizar el perro de caballo, ustedes se recortan, se disminuyen el tamaño para que el perro sea más grande y se ponen encima del perro, ¿verdad? Claro está, se van a tomar la foto como si estuviesen sentados sobre el perro y luego se recortan y se sientan sobre el perro haciendo ese recorte. Miren, simplemente recortar y escalar ciertos elementos para que se vean irrealistas. Algunos recortes como estos no se recomiendan. ¿Por qué? ¿Cómo puedo yo colocar a dos personajes parados encima de las rosas? Miren cómo se ve esto. Deben tener en cuenta los espacios donde se van a colocar. Miren este, muy bien elaborado. Un recorte casi perfecto, en realidad muy bueno. Y se colocaron al lado de un hongo. Listo, busquen ideas si no se les viene nada a la mente y realícenlas. Busquen elementos gratuitos que puedan reutilizar.